Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Allí vivía un hombre muy rico llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos. Él quería ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era de baja estatura. Entonces se adelantó y subió a un sicómoro para poder verlo, porque iba a pasar por allí. Al llegar a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja pronto porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: se ha ido a alojar en casa de un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente al Señor: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si he perjudicado a alguien, le daré 4 veces más. Y Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este hombre es un hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Nos dice Jesús en la palabra de la Escritura que por la constancia o la perseverancia encontraremos la salvación. Es necesario seguir siempre el camino de la humildad. Perseverar en la humildad significa tener un corazón de niño, dejarse llevar por Dios, dejarse conducir por la mano de María, dejarse orientar por la enseñanza de la Iglesia, por la Sagrada Escritura, por la luz del Espíritu Santo que nos habla interiormente y que nos aconseja por medio de nuestra comunidad, de nuestra familia, de nuestros directores espirituales. Es muy importante entonces la humildad. ¿Qué pasa si una persona es muy buena y toda su vida ha estado luchando por encontrar a Dios en actos de piedad, en buenas obras, en el ayuno, y de pronto se pone soberbia y se cree mejor que los demás y empieza a juzgar, a condenar en su corazón al prójimo y en el fondo comienza a desagradar a Dios con su actitud farisea, hipócrita? Pone en riesgo su salvación, lamentablemente. En cambio, ¿qué pasa cuando alguien ha sido un gran pecador y se convierte, se encuentra con Jesús y pone en él toda su alegría, como Zaqueo, que al entrar a Jericó, después de, como escuchábamos ayer, en la curación del ciego que estaba a la entrada de Jericó en el camino, viene lleno de amor, lleno de gracia, lleno de esa belleza que trasunta de todo su ser. Y Zaqueo no solamente se alegró de poder verlo pasar, sino además de recibir la invitación de Jesús, que lo llamaba a recibirlo en su propia casa porque quería alojar en ella. Con qué gozo, con qué dicha Zaqueo recibe a Jesús en su casa, demostrando de esa manera que cuando una persona tiene voluntad de ser justo, de ser santo, aunque se encuentre en una situación de pecado muy grande como él, que era un deshonesto, que era un ladrón, que era una persona que abusaba de su poder para dañar al pueblo, a sus hermanos, a pesar de todo su pecado, él tenía voluntad de encontrarse con Dios, de encontrar esa paz interior, de encontrar el perdón de Dios también. Y la gracia siempre triunfa en las personas que tienen voluntad de ser santos, de ser justos, aunque partan muy de abajo, aunque partan de un pecado muy, muy grande. Por supuesto que la gracia de Dios también triunfa cuando las personas que ya están convertidas y que siguen un camino de salvación, siguen también siendo humildes, siendo pequeños y reconociendo que sin Jesús nada podemos hacer. Entonces se puede alcanzar la gracia de la perseverancia final. El desastre ocurre cuando uno, después de cierto tiempo, se encuentra mejor que los demás y empieza a juzgar al prójimo y a confiar más en sí mismo y deja de lado la gracia del Señor. Por tanto, Jesús
solamente quiere nuestro bien. Y especialmente ayudar a los más necesitados, a los más enfermos, en el cuerpo, pero sobre todo en el espíritu. Por eso Jesús no tiene asco de encontrarse con una persona leprosa y abrazarlo y tocarlo y sanarlo. Tampoco siente repugnancia espiritual ante un gran pecador como Zaqueo o como la Magdalena, sino que va al encuentro de estas personas que en el fondo de su corazón claman por encontrarse con él. Y se hace el encontradizo y además les dice que quiere entrar a su casa y entrar en lo más profundo de su alma para transformar, para sanar, para curar todas las heridas y para liberarnos de todo ese mal que nos aqueja cuando estamos lejos de Dios. Entonces, vemos que esta dicha que tiene Zaqueo de recibir a Jesús es justamente el mayor gozo de Dios también. Poder ver que este hombre se convierte y que no solamente tiene el gozo de recibir a Jesús, sino que asume un compromiso. Todas las personas que yo he defraudado las voy a compensar 2 o 4 veces más. Y de ahora en adelante nunca más seré deshonesto, porque te amo, Señor, porque tú te has dignado entrar en mi casa, en mi vida, y me quieres transformar con tu gracia, con tu amor. Por eso yo quiero darte mi respuesta de amor en la práctica. Entonces, eso nos muestra que la verdadera actitud de Cristo es buscar la salvación de sus hijos, de su pueblo, reorientarlo por el camino de Dios. Cuando Jesús acoge a los pecadores, no les dice nunca: mira, yo te quiero tal como eres, Dios te hizo así, yo te amo y te acepto con todos tus pecados, porque en realidad no existe pecado, solamente existe la conciencia de que cada uno haga lo que quiera, y Dios es bueno, y tú sigues haciendo lo que haces siempre porque Dios te va a perdonar igual. Esa no es la enseñanza de Jesús. La enseñanza de Jesús es acoger al pecador, acoger a toda persona humilde que pide la gracia de ser fiel a Dios y concederla, pero siempre y cuando haya ese espíritu de arrepentimiento, ese reconocimiento de que yo vivo en pecado y que necesito cambiar, necesito ser transformado por la gracia, necesito ser un hombre nuevo, una mujer nueva en Cristo Jesús. Entonces, ese es el gran distingo que hay que hacer hoy en día, ¿no? Cuando se habla de una iglesia más inclusiva, más sinodal, que todos caminemos juntos, sí, pero caminamos junto a Cristo. Y Cristo tiene una meta, que es la santidad, hacer la voluntad de Dios. Para el que no quiera seguir ese camino, no puede haber posibilidad de caminar juntos, porque simplemente vamos a ir en direcciones opuestas. Pero Cristo va a buscar siempre la oveja perdida, con tal de que ésta quiera volver al rebaño y caminar junto en la dirección que corresponde, hacia el cielo, hacia la vida eterna, hacia la santidad. Entonces, vamos a pedir que siempre busquemos la voluntad de Dios por sobre todas las cosas, en espíritu de humildad, en espíritu de dependencia de esta gracia divina, nunca juzgando ni condenando al prójimo, pero siempre deseando que más y más Zaqueos, más y más Magdalenas, más y más Mateos, más y más pecadores vuelvan al corazón de Cristo y puedan cambiar su vida de pecado por una vida de santidad. Y que quienes ya hemos tenido la gracia de conocer a Jesús, por nada del mundo nos volvamos soberbios y nos sintamos santos, porque siempre necesitamos cambiar y alegrarnos de que Jesús se digne entrar en nuestra casa.